cohabitando, no estábamos cohabitando. Perdón. No ha habido relajo ni vicio. No. Increíble. 11:41. Estamos hablando de esto, del escándalo público, no ahora, porque de hecho lo conversábamos en Comerciales con Nicolás, que es nuestro invitado de día, Nicolás Celis, que es profesor de historia, magíster en historia, además investigador asociado a proyectos Fondesit. Estamos hablando del escándalo público, los expedientes judiciales coloniales, y de hecho comparamos, ¿qué es escándalo público hoy día? Respecto a lo que fue escándalo público en los 1700, en los 1800. En fin, él decía, bueno, de ahí vino la motivación para mi tesis, que tiene que ver con esto, pero nos trasladamos al 1700 y nos está contando casos que fueron escándalo público y que quedaron registrados en el Archivo Nacional de esa época. Dale, Nicolás, tú decías que tenías otro caso más. Sí, tenemos otro caso que de Mariano Concha. Mariano Concha es un tipo bastante peculiar, pero es de Concepción. Y tu ciudad. Una ciudad fronteriza para la época, en la cual aquí vamos a visualizar de mejor forma cómo estos jueces, cómo estas autoridades transitan entre esto más estructurado también con la manifestación de que ellos, cómo ellos son capaces de controlar este tipo de cosas. El 15 de abril del año 1779, el navío El Peruano no pudo zarpar como estaba previsto de Valparaíso. ¿Y por qué no pudo zarpar? Porque se dan cuenta que dentro de los sujetos que traslada el peruano hacia Juan Fernández, había uno que particularmente no tenía ningún proceso iniciado. O sea, no venía con los papeles del proceso judicial iniciado y, por supuesto, con la sentencia de que tienen que ser expulsados. Imagínense, desde Concepción hacia Juan Fernández. Aquí esto es un problema mayor, más allá de que no envían a Mariano Concha hacia Juan Fernández. Recordemos que desde Valparaíso zarpan estos barcos con los pertrechos, con la ayuda que necesitan en la isla. Por lo tanto, el no enviar un barco ya es un problema mayor. Claro, logístico. Más allá. Entonces, ¿qué sucede acá? Remiten el caso desde Concepción. Se suponía que, de Concepción salió el peruano, el barco, a Valparaíso para hacer hacia Juan Fernández, y los documentos o la solicitud la devuelven hacia la Real Audiencia como segunda instancia ya definitiva para poder solucionar este problema de que un sujeto era expulsado sin ningún tipo de documentación, ningún proceso. Desde la Real Audiencia se comunican con... Real Audiencia que tenía su sede en Concepción. Claro. Sí. Y lo que hacen acá, Francisco Lavandero, que era el juez que había remitido a este sujeto a Juan Fernández, asume que realmente no había enviado los procesos como correspondía. Por lo tanto, había un sujeto que estaba siendo expulsado de Concepción a Juan Fernández con una cantidad no menor de años, son 10 años que había sido enviado sin ningún tipo de proceso iniciado. Y aquí comienza a salir a la luz todos los vicios que podrían existir con respecto a este tipo de casos. Le preguntan a Francisco Lavandero por qué él no había generado ningún tipo de proceso, y él dice que había aprovechado de enviar al destierro a una persona sin un proceso judicial que se ajustara a las normas por no tenerle formada, pero para no perder la ocasión de que este barco condujese a tal sujeto a Juan Fernández. Por lo tanto, lo que quiere hacer Francisco Lavandero es sacar a un sujeto de Concepción, porque estaba cometiendo delitos y estaba aprovechando la instancia simplemente de que estaba el barco ahí. Y aprovechar el vuelito, esto, aprovechando que está claro. No terminamos todo esto, pero menos mejor que se lo lleve de inmediato. El barco, claro. Al tiro. 3 meses después, entonces estamos hablando de abril. 3 meses después de abril, Lavandero envía los procesos que había iniciado. Y se le toman también testimonio a algunos testigos y que dicen lo siguiente de este Mariano Concha. Dice, uno de los testigos indica que le llevó media cabeza de un sablazo a un soldado del batallón. Dio muerte a un soldado a pocas noches del crimen anterior. Todo esto Mariano Concha. Por tener una escandalosa vida y público amancebamiento con una mujer en los montes. Se sabe de pública voz y fama, aquí nuevamente tenemos los componentes de público, de lo que hablan y la fama que está construida, que el dicho Mariano Concha es un hombre odioso, de malas costumbres, escandaloso y alborotador de los lugares. O sea, ese comportamiento incluso obliga a que una persona que debiese seguir ciertos conductos regulares o ciertas condiciones... Justo y debido proceso. El justo y debido proceso se aventure a pasar por sobre la normatividad monárquica
y enviar a este sujeto al destierro a Juan Fernández. El problema fue que la Real Audiencia llama al orden, por supuesto, a Francisco Lavandero, y a Francisco Lavandero es el que, en definitiva, se lleva el peor, o sea, independiente de que Mariano Concha realmente cumplía con ciertas condiciones para ser expulsado, Francisco Lavandero es el que, en definitiva, debe hacerse cargo de todas las costas y de traer de vuelta a Mariano Concha a Concepción, pagar todos los gastos que se supone que generó el hecho de haberlo llevado, incluso por los pertrechos que se perdieron a Juan Fernández, y en definitiva tuvo que nuevamente recibir en Concepción a Mariano Concha y dejarlo suelto incluso. No hubo ningún elemento que lo justificara para que lo siguiera manteniendo. Oye, pero yo destaco el debido proceso ahí, ¿ah? Sí, ahí están las instituciones funcionan. O sea, las instituciones están funcionando, pero perfecto, ¿no? Porque que me llama harto la atención. Sí, o sea, podríamos decir que en el discurso participó bien, pero también no hay que olvidar que no creo, o vamos a darnos cuenta también en otros casos, que los jueces no necesariamente siempre hacían lo que se supone que debían hacer. No, por supuesto. Pero en este caso, bueno, se dieron cuenta y revirtieron la medida y el juez tuvo que pagar las consecuencias por hacer algo que estaba fuera de la institucionalidad, que me parece que es notable, sobre todo porque alguien lo pueden encontrar culpable por oídas. No sé, Álvaro, tienes mala imagen, mala fama, sí, claro. Entonces te condenan a salir. Pero si estás mal condenado, te devuelven. Sobrevive todavía en la irreprochable conducta anterior. Bueno, sí. Exacto. Sí. O en esa consideración. Sí. Todavía, como agravante o atenuante, digamos. Si no es reprochable, es un agravante. Si quieres, pasamos a otro caso de aquí también. Ahora nos trasladamos al Norte Chico, a Illapel. Bueno, para notar además las diferencias, dale. Exacto. Y aquí lo escandaloso no tiene que ver con Pero aquí lo escandaloso, perdón, ¿era Mariano Concha el escandaloso o Lavanderos que escandalosamente se saltó todas las normas de procedimiento, debido y justo proceso? Aquí las dos cosas son bastante escandalosas, digamos. Por supuesto, pero lo que más evidenciamos acá, de acuerdo a las categorías que hemos planteado, es Mariano Concha, el escandaloso. Ahora, y que zafó. Pero ¿y si no era tan escandaloso? Pero, no, era escandaloso porque en definitiva el tipo fue capaz de, como decían los testigos, y también hay otros casos de Mariano Concha, o sea, él realmente le arranca la cabeza de un sablazo. Oye, pero es bien curioso que se ponga como en el mismo nivel, no, a lo mejor no es así, pero así sonó, como en el mismo nivel, que sea odioso y que estuviera como amancebado en los montes con que mató a un soldado. Está como dice, que odioso, malas costumbres, escandaloso y alborotador de los lugares. Y eso nos lleva, por ejemplo, a pensar en Illapel. Buscando ejemplos contemporáneos de ese tipo. No, tenemos mucho. Hay mucho. Odioso, alborotador de lugares. En Illapel, por ejemplo, que al otro extremo, un sector, por supuesto, Norte Chico, minero, en el cual, como yo les comentaba al principio, hay una composición de la comunidad un poco más difusa. Incluso hay estudios que indican que realmente no existe una comunidad en sí mismo, porque hay una lógica ligada más al proceso de producción, por lo tanto, la extracción del mineral... O sea, era gente que llegaba y salía, no necesariamente una comunidad estable. Exacto. Sí. Tenemos que se acusan de escándalo a una familia acá. No solamente un sujeto, sino una familia. Y lo escandaloso acá no tiene que ver con el acto, que también vamos a encontrar algunos amancebamientos dentro, pero lo escandaloso acá es el ruido, es la acción comunicativa, la acción es el sacar la tranquilidad, romper la tranquilidad a través de fiestas o de manifestaciones de sociabilidad dentro de una casa. Lo que en algún sentido la acepción dice cuando dice, pero eso es súper escandaloso. Exacto. Y hay una acepción que está más ligada a lo que en los diccionarios de la época habla del tumulto, del desorden, que tiene que más... Los ruidos molestos. Exacto, más allá de la transgresión sexual. El 23 de septiembre del año 1796 tenemos a un caso iniciado contra la madre Narcisa Rojas, sus hijas Dolores Trigo y María Carmen de Trigo por variados escándalos. Así se le denomina. Y además su hijo Ignacio Trigos por amancebamiento. O sea, tenemos aquí una familia completa que está involucrada en este proceso. Amancebamiento es estar casado y tener un amante fuera de la casa conyugal con escándalo público. Exactamente. Okay. Tenemos acá que se le acusa a las mujeres y dice en este caso la autoría, de vivir con poco temor de Dios, menosprecio de la justicia,
siendo por consiguiente toda la familia, tanto hembras como varones, un notable escándalo del pueblo. Con poco temor de Dios y menosprecio de la justicia, siendo mal ejemplo. Y de toda la familia, tanto hembras como varones, notable, y con un notable escándalo del pueblo. Nuevamente está el componente público acá. De la madre se indica que mantiene un ilícito comercio con Joaquín Briceño, un ilícito comercio, un amante, es amante en este caso. Y de quien nació una hija que fue abandonada con resultado de muerte. A Dolores se le acusa de ser perseguida por la justicia, tanto en Combarbalá como en Guantulme. O sea, ya venía con otros casos en otros sectores cercanos a Illapel, por tener un ilícito vivir con José Álvarez. A María del Carmen, viuda, se le acusa por mantener una escandalosa vida con un albañil de nacionalidad portuguesa. Y finalmente al hermano Ignacio Trigo se le persigue ya que se burla de la justicia, de los exhortos del cura vicario de esta citada villa, sin poderle reducir de que tome el estado de matrimonio con alguna de las concubinas que es de público y notorio. Ahí está la primera, Luciana Vélez, y la segunda, Rita Cepeda. O sea, tenemos aquí, en este caso, tenemos una serie de componentes. Tenemos el tema de la iglesia, tenemos el sacerdote. El cura los ha exhortado a que se casen y que ¿no? Pongan el rey. No es primera vez que le indica que... Claro, o sea, tenemos también un sujeto que se está enfrentando contra lo rígido de un matrimonio católico. O sea, hay una serie de componentes en esta familia que nos ayudan también a comprender el fenómeno del escándalo. No era la primera vez que el alcalde iba a la casa a visualizar. Ellas anteriormente se habían disculpado o habían prácticamente disculpado diciendo que ellas habían estado enfermas, que no tenían las condiciones como para ir. Y en cada vez que el alcalde con otra autoridad asista a esta casa, a ver a esta hermana, a ver a este sujeto, siempre hace el hincapié de que siempre las vio buenas y sanas, como para no ir y para no justificar. Incluso le dice, hay un caso bien interesante, una parte bien interesante, dice que el alcalde anterior los mandó a llamar y que habían experimentado que el procurador anterior de la misma villa, yendo a su casa a requerirles que compusiesen una acequia que correspondía al sitio de su dominio, le dijeron tanto criterio de judío canalla. O sea, además, claro, este acto de acción comunicativa, de gritar, también es un elemento en el cual lo público va a determinarlo como un escándalo. Y además también un epíteto como judío canalla para la época, en la cual también es bastante grave. En definitiva, siempre la encontró buena y sana, le llamó la atención, y el desobedecimiento de la justicia de que no volviesen a acontecer y se levantasen y marchasen al juzgado donde la habían llamado, antes que tomasen otras providencias que la pasase por su atrevimiento. Aquí se relata la acción. Aquí se relataron las citaciones a comparecer, también se las pasaron. O sea, 7 veces no fueron. Según el caso, 7 veces no fueron a comparecer. Y uno se empieza a indisponer, ¿eh? Uno mismo. No, pero es que no fueron. Es que no le hicieron caso al cura. ¿Ah? Fueron notificados, no fueron no comparecieron tampoco. Oye, a mí me pasa que yo escucho que hay metido un cura y me pongo al tiro de parte de la familia. Bueno. Perdón, lo siento. La última oportunidad que ellos fueron a ver, aquí hay un relato bien interesante, cuando dicen que a pesar de lo anterior no fue posible hacerla obedecer. Claro. Por el contrario, más se envalentonaron. hasta que el alcalde vio preciso amenazarlas con el chicote del caballo y pegarle a una que le tiró una manotada que le arrancó la pechera de la camisa, saliendo todas ellas por la calle, por lo que se le indicó a los soldados que las amarrasen y las llevasen a la cárcel. Lo que no se pudo conseguir, porque corriendo unas más que potros y saltando otras por cerco más que cabras, se desaparecieron todas. No te puedo creer. Y aquí la sentencia es bastante interesante, porque lo que plantea es que no se puede hacer ningún tipo de sentencia porque todavía no tienen la declaración de las mujeres. Por lo tanto, hay que seguir yendo a la casa a buscarla. Debido proceso. Corrieron unas más que potros y otras saltaron más que cabras. No, ahí le daba el atletismo. Las niñas, las chiquillas eran buenas para correr y saltaban los cercos y... ¿Cacháis la comparación con animales? Claro. De partida. Sí, ahí también, eso es muy interesante porque hay una suerte de no sé, del tema de la animalidad frente a algunos sujetos y su comportamiento.
la civilización, por la evolución. Pero lo que pasa es que a mí me llama la atención como esta dualidad, en el sentido de que a alguien lo condenan por algo que uno podría decir, mira, es una cuestión menor, pero se respeta totalmente el debido proceso. En este caso, tiene toda esta acusación encima, estas mujeres, se arrancan, pero como ellas no pudieron dar declaración, no se puede hacer nada. Entonces, es bien curioso, porque se las acusa en varias cosas que uno diría, mira, podría ser algo menor. Insisto, a uno lo mira con los ojos de hoy día y es otra época, estoy de acuerdo con eso. Pero es curioso como hay una acusación, pero si no se respeta el debido proceso, no se puede hacer nada. Entonces, la acusación puede resultar, no sé, menor, puede haber muchos testigos de oídas, puede, no sé, en una zona de Chile ser más exagerada que en otra, porque esto no es parejo. Bueno, la justicia tampoco es pareja, uno sabe que aquí hay decisiones de salas de la Corte Suprema que pueden ser muy opuestas, pero al mismo tiempo se respeta a concho hasta el fondo la institucionalidad de cómo tiene que funcionar. A mí me parece que hay una dualidad ahí que es súper interesante. Veamos un caso donde, al revés, donde la justicia, o en este caso el juez, acusa a alguien de escandaloso por aprovechamiento personal. O sea, el juez acusa a un sujeto de ser escandaloso para aprovecharse. Era un invento. Sí. O sea, no es realmente un invento, sino vamos a ver por qué esta lógica también de la tolerancia y la intolerancia dentro de una sociedad. O sea, aquí el juez es calumnioso. El juez levanta una calumnia. Pero la misma lógica es lo que está destacando la Bea, po. Perdón, ¿el juez va a recibir algún tipo de...? Me estoy adelantando. No recibe, pero lo que aquí, ¿cómo evidenciamos esta calumnia? Porque este juez no es el primero que va a levantar un caso de escándalo para un sujeto. Por lo tanto, nosotros la interpretación que damos es que, y además porque dentro de los casos que se dan, ellos argumentan por qué supuestamente lo habían declarado escandaloso. A ver, veamos, ¿alcanzamos? Alcanzamos este último, es cortito, no es tan largo. Buena. 10 años de amoríos que han descubierto el 7 de enero de 1795. 10 años. 10 años en los cuales uno podría pensar que una gran cantidad de personas sabían que estaban sucediendo dentro del hogar de Antonio González, una persona de mayor edad, 68 años para la época, con una mujer 30 años menor, 38 años. Eso es amancebamiento y la tenía dentro de la casa. Sí, pero él era viudo y la mujer era soltera. Por lo tanto, él dice que es bien interesante porque una de los argumentos que utiliza de por qué tiene tanto, porque él sufre problemas estomacales y la mujer le daba canchalagua. Canchalagua es una hierba que hasta el día de hoy incluso se utiliza en algunos sectores, que es antiinflamatorio. Por lo tanto, él dice que él iba a tomar todos los días canchalagua a la casa y por eso 10 años tiene problemas estomacales el pobre hombre para ser tratado. Y acá Antonio González lo que dice esto pasa en Melipilla, en 1795, en la villa San José Logroño, como se denominaba en la época, y él dice que el juez lo que quiere o lo acusa de escandaloso porque el juez quiere sacar una acequia por su casa, por su terreno, y él se negó. Y al negarse, le levanta esta situación. Insisto, estos grados de tolerancia de las comunidades, o sea, son 10 años, no es menor. Muchos los testigos saben que es antiquísimo este amorío. Sí, y lo estaban dejando pasar, pero es que hasta ese momento no es escandaloso. Exacto. Es que, perdón, hasta ese momento la comunidad reacciona diciendo el caballero será dueño de hacer lo que quiera. Pero ahí también no hay amancebamiento, está morido hace 10 años, ella es soltera, al señor le duele la guatita, es viudo y le da canchalagua. Listo, punto. Pero también ahí vemos los grados de tolerancia de las comunidades. No, es que yo creo que lo importante aquí es que se hace tema cuando el caballero, el juez, quiere sacar una acequia por el terreno del caballero, del viudo, quiere sacar y no lo deja. Entonces el caballero dice, voy a armar aquí un tinglado y voy a acusar a este señor que está en una situación perfectamente tolerable para la comunidad de que su comportamiento voy a tratar de tipificar respecto de esa conducta el carácter de escandalosa. Por lo mismo, ¿o no? Sí, yo estoy de acuerdo pero también es interesante ver por qué las comunidades también son capaces de tolerar este tipo de comportamiento, más allá de que posteriormente van a ser escandalosas. O sea, los testigos indican que hace mucho tiempo saben que este sujeto tiene esta relación con esta mujer. Y ahí es donde la utilización de este juez, que no es primera vez que lo hace, yo por lo menos he rastreado alrededor de 3 o 4 casos donde el mismo juez es capaz de levantar este tipo de situaciones para aprovecharse de torcida administración de justicia.
Aquí, bueno, vamos a dar el nombre del subdelegado, porque no hay que dejarlo es el juez, es el juez. Este es Démosle el nombre. Martín Diego de Vega Quiroga. Nos vamos a encontrar con algún pariente de los candidatos a fiscales y levantamos un escándalo ahora. Claro. Perdón, ¿cuál es el nombre? Martín Diego de Vega Quiroga. No, parece que no. No. Lo interesante acá, además, es cómo Antonio González tergiversa también esta situación. Él dice que, a ver, no es tan grave tampoco para lo que está sucediendo y además argumenta que el juez está utilizando esto para sacar la sequía. Claro. Dice que uno de los testimonios de Antonio González, incluso en el archivo indica que también comparte con María Salazar, que es la mujer de 38 años. Dice: yo, señor, a más de ser falso delito propuesto, cierta ilícita y escandalosa amistad, y que según estoy entendido, aunque así fuera, no era de tanta gravedad para tamaña pena, me hallo inapto para poder exhibir aquella multa. Y que es sacar esta sequía por el lugar y además pagar una cantidad de dinero en el cual él tuvo que acceder y pagarlo incluso con algunos animales que tenía Antonio González para poder zafarse de esta... Oye, yo que defendía tanto la institucionalidad. Y aquí guateó el juez. Ahora, el juez específico y tenía harta historia. Pero mira, yo creo que pues hay sí, una parte... Pensemos que los casos que nosotros trabajamos son casos que pasan por la institucionalidad. Pero el aparato judicial no es capaz de absorber todos los comportamientos. No, claro. Y además que el aparato judicial depende de las personas. Por lo tanto, ahí tenemos una suerte de análisis frente a las fuentes que estamos utilizando, frente a los documentos. O sea, estos casos no están hechos originalmente para que alguien, por ejemplo, posteriormente los tome y empiece a rastrear el tema del escándalo. Exacto. Por supuesto, el aparato judicial va a mostrar también estos espacios que tú dices de un buen comportamiento, de que todo funcione como corresponde, pero sin duda nos vamos a encontrar con esta lógica de las multinormatividades, donde las comunidades son capaces también de hacer un control. Sí. Y las huellas en el escándalo, las huellas de estos casos dejan eso. O sea, que sujetos ya le habían dicho anteriormente: muda de vida, cambia de vida, no hagas esto. Los testigos dicen que ya anteriormente habían tratado de controlar esto, pero cuando surge el escándalo, la institucionalidad tiene que ingresar, o si no, esto... Y lo que hablamos en el comercial, aquí lo importante es la institución de la familia. Todo este tipo de casos, todo este tipo de elementos trastocan lo que es la institución familiar. Si la familia se corrompe, la monarquía va a sufrir serios problemas. Bueno, Nicolás, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nicolás Celis, Nicolás, gracias. Es profesor de Historia y Geografía, magíster en Historia, investigador asociado a Proyecto Fondes, es docente universitario, y estábamos hablando por segunda vez, ya nos había visitado antes, del escándalo público, de ese concepto en los expedientes judiciales coloniales del Archivo Nacional de Chile. Nicolás, muchas gracias. Gracias nuevamente a usted, y bueno, siempre felicitarlos por este espacio que es muy importante para la comunidad. Así que, y nos gusta mucho a nosotros además. Sí, gracias. Nosotros casi estamos despidiendo el programa, pero antes pasamos un aviso. Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida, así lo dicen ellos. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Plena independencia para vivir lo que llaman los años dorados. Hay actividades semanales como el taller de pintura, coro, bingos. Los puedes contactar a Casa Mía, esto queda en Normandía 1882 en Providencia, o al siguiente teléfono, el 223-43006, o a la web residenciacasamia.cl. Nos vamos. 12:04 ya. Chao, Álvaro. Chao, Bea. Nos vemos mañana. Chao, chao. Residencia